gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu presencia en nuestra vida. Señor, gracias porque es el motivo de estar aquí. Señor, estar agradecidos por todo, por la vida, sobre todo por poder haber abierto nuestro entendimiento, nuestro corazón, haber abierto nuestra vida, haberte encontrado a ti, Jesús, como el autor y consumador de toda la obra que hay en nosotros, Señor. Queremos, Dios mío, seguir conociéndote, queremos seguir acercándonos a ti, Señor. Dios mío, gracias por tu misericordia, Señor, que nos perdona, que nos limpia, que nos hace que podamos ser aceptos a escucharte, a entenderte. Bendito Dios, Señor. Por eso, llena este lugar de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Jesús. Señor, que tu palabra sea viva, eficaz, que nos hables, que aprendamos de ti, que tú eres el Maestro, solamente de ti, poner nuestros ojos en ti, ver tus cualidades que son preciosas, inigualables. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios que todo lo puede, tú eres un Dios de servicio. Señor, tú nos has servido tanto, Señor, nos has ayudado cuando más lo necesitamos. Tú eres nuestro buen ayudador, tú eres el que nos sostiene, Señor. Y queremos ser como tú, Señor, queremos aprender de ti, conocerte más, Señor. Bendice a los hermanos que están escuchando la palabra, Señor, en este lugar, Señor, a través también de los medios de comunicación, Señor. Dios mío, que hoy entres en nuestro corazón y sigas creciendo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Conocer más al Señor. Amén. Tener relación con Dios. Ayer estaba leyendo una palabra, la historia de Salomón, como Salomón dice que agradaba a su camino, su forma de actuar agradaba a Dios. Dice que era agradable delante de los ojos de Dios y oraba. Yo leía la palabra orar como conviene y decía que el Espíritu Santo es el que intercede en nosotros, en nuestro interior, porque a veces oramos no como no conviene, sino a veces no sabemos orar, ¿no? Y tenemos esa... Salomón decía que agradaba a Dios. Creo que decía que iba a Gabaón. Gabaón era el lugar donde estuvo durante un largo tiempo el tabernáculo, la presencia de Dios, el arca. Y dice que iba largos tiempos, iba allí, ¿no?, a orar. Dice que hacía oraciones. Y que un día Dios le presentó, le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga en ti, no? Y sabemos que Salomón lo que dijo, pues quiero tener la cobertura, la autoridad que tuvo mi padre, la sabiduría que tuvo mi padre, el ejemplo, el testimonio, ¿no?, de su padre. Y bueno, me hablaba, ¿no?, de que Dios siempre está ahí, ¿no?, al servicio, a la voz, a la atención, y que oremos con esa quietud en nuestro corazón, ¿no?, de dar importancia a las reuniones, ¿no?, al culto, como nosotros le llamamos, de dar importancia a la reunión que tenemos cada día, nuestra relación con Dios, ¿sí? Amén. Para poder conocerlo, conocer a Dios. A veces son tan altos sus pensamientos que a veces son muy difíciles entenderlos, pero sí poder tener la revelación de Dios, que es a través del Espíritu Santo, que solamente por gracia en nuestra vida. Amén. Solamente por gracia. A mí me hablaba el Señor, y quiero compartirlo, me hablaba del espíritu de servicio. Yo hablaba hace poco con unos hermanos, ¿no?, y decía, tener al Señor en nuestra vida es tener sus cualidades, y una definición de Dios es servicio. Dios nos habla de que Él vino a servirnos. Él no vino a ser servido, y lo vamos a leer, sino Él vino, dice, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por rescate por muchos. Y Él vino a servir en cualquier de los ámbitos. Su mente era el servicio, a través de la sanación, a través de dar. Y a mí me hablaba la palabra de Dios del espíritu de servicio, ¿no?, de ser serviciales. Amén. El buen siervo que siempre está preparado y apto para servir a Dios, trabajar para Dios, servir en la iglesia. ¿Cuántos hermanos hay aquí que llevan ya tiempo en el ministerio de la iglesia? ¿Y cuál es tu servicio a Dios en la iglesia? ¿Es más involucrado, de más tiempo?
pues no solamente la Iglesia, sino nuestra vida tiene que ser un servicio para Dios. Amén. Sacrificio santo, dice la palabra de Dios, y mucha de la parte de nuestra vida la dedicamos al servicio laico, pero Dios llamó a sus discípulos para que les sirvieran. Y Dios hizo milagros pues para que se dieran cuenta realmente de la verdad, y la verdad es Jesús, el amor a Jesús sobre todas las cosas, lo demás todo añadido. Entender y ver el reino de Dios, su justicia, y buscarla con ahínco, con anhelo. Ayer estaba leyendo esta palabra y venían personajes de la palabra de Dios, como primero fue Saulo, que todos lo hemos leído tantas veces, que fue tocado camino a Damasco y iba con un plan, un propósito, pero tuvo un encuentro con Jesús, y cuando le vino Jesús a su vida, dice que lo cegó, como aquel que dijo, la intención que tenía, la mirada que tenía, el camino que seguía se borró, y lo tuvo 3 días ciego. Pero rápidamente el Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué te puedo servir? Lo que quiere decir que nuestra vida pues, es un utensilio de servicio a Dios. Amén. Yo el otro día compartía, y soy repetitivo, pero el Espíritu Santo se mueve en las personas, en el hombre y la mujer, a imagen y semejanza, para mostrar las virtudes del Señor, mostrar las cualidades, puedo decir, los adjetivos, la maravilla de lo que es el Señor. Y el hombre estamos hechos de un cuerpo precioso, perfecto, como decía el hermano en la primera plenaria, ¿no? Y el cuerpo es un utensilio, los brazos son unos instrumentos, las piernas, nuestra boca, nuestros ojos, son utensilios pues para servir, para trabajar, para obrar, para hacer, para elaborar. Y somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Jesús, amén. Y nos dirige a la mano de coger algo, de obrar, y nos da la fuerza, nos da el ánimo, nos da la sabiduría para hacer las cosas conforme a Dios quiere. Amén. Se me venía a la mente, ayer estaba leyendo historias sobre el servicio a Dios, y Pablo sirvió a Dios por completo, al 100%, fue un mártir. Leía un versículo en el Nuevo Testamento, dice que Jesús llegó a Capernaum, quien haya ido a Israel, y entra a Capernaum, ve que es una aldea, un sitio especial, es un sitio donde Jesús mostró parte de su ministerio en la sinagoga de allá, y estaba la familia de Pedro. Dice que la suegra de Pedro estaba con fiebre y Jesús sanó. Dice que después de ser sanada ella se levantó y empezó a servirles, a servir a Jesús y a servir a los discípulos. Dice la palabra de Dios que hubo un grupo de mujeres que seguían a Jesús, y las cuales, mientras Jesús predicaba la palabra y los discípulos estaban atentos, ellas servían a la multitud. Dar de comer tantos panes y tantos peces, pues era necesario que hubiera manos que sirvieran. Y yo me gozo de los hermanos que sirven, como esta mañana he visto aquí hermanos que están sirviendo. No quiero decir nombres, pero la Iglesia, ¿no?, como está fielmente al servicio, amén, de Dios. Ser siervo en estos tiempos es una palabra malsonante, ¿sí? Mejor ser no sé qué otra palabra de honra que puede tener el hombre. Pero no me llaméis más que siervo, decía Jesús, yo soy un siervo, vengo a servir. Y siervo parece ser que es un esclavo. Pablo decía que era esclavo de Cristo. Estaba sujeto a Dios, estaba sujeto a su Señor, no tenía tiempo para él. Él estaba al servicio de Jesús. Vimos en tiempos donde tanto los jóvenes como nosotros nos preparamos para tener riquezas en este mundo, para que nos puedan servir, y parece que el que es mayor es el que más le sirven, ¿sí? Amén. Tiene el coche más grande, tiene la cuenta de ahorros más hermosa, tiene criados. Yo he estado en África y sigue habiendo criados en las casas, sigue habiendo sirvientes en España, por amor al dinero, porque necesitan, pues este mundo se necesita el salario, pero servir por amor, ese es el milagro de Dios, amén. Servir por nada a cambio, solamente porque amo al Señor, porque tanto me amó el Señor que dio su vida por mí, que me sirvió, que siendo Dios lo dejó todo por hacerse hombre y hacerse siervo. Lo más humilde, lo más en aquellos tiempos era, vuelvo a decirlo, era el esclavo, pero Él vino a servir. Amén. Y me hablaba la palabra de Dios de tener espíritu de servicio. No podemos tener el Espíritu Santo si no tenemos espíritu de servicio, que es, yo pienso, de las principales virtudes de Jesús. De servir, de darse de tal manera hasta morir por nosotros. Amén. No podemos tener en nuestra vida, tiene que estar ese espíritu de que puedo hacer por el Señor, que puedo obrar por la obra
de Dios, allí donde esté, en mi familia, en mi trabajo, donde sea. Yo creo claramente que Dios hace la obra en nosotros, no solamente para qué quieres que yo haga de ti, sino que podamos nosotros decir, Señor, tú has hecho la obra en mí, ¿qué puedo yo hacer de ti? ¿Qué puedo ser utensilio en tus manos, herramienta para tu servicio? Amén. Para mí, y me pongo como ejemplo, hablo lo que yo conozco. Dios vino en mi vida y rápidamente me di cuenta de que tenía que estar al servicio de Dios, y intento no prepararme para poder ser un siervo útil, preparar mi vida, preparar mi mente, preparar mi cuerpo, como aquel que se prepara físicamente para poder correr la carrera o estar en un equipo de fútbol, o se disciplina. El otro día yo compartía con los jóvenes disciplina y corrección, una palabra fuerte. Dios, a quien ama, ¿no? A su hijo, pues dice que corrige y azota como a hijo, y el que no lo recibe pues lo toma como hijo bastardo, y realmente es así. Pero disciplina es preparar a alguien o a un niño para que el día de mañana pueda ser algo a lo que ha sido preparado, y Dios nos quiere preparar para el servicio, amén, para ser siervos de Dios, amén, hijos de Dios, pero siervos de Dios, porque eso es lo que somos como el Maestro, amén. Y quiero compartir unos versículos sobre ello. En Lucas 12, versículo 35, dice: el siervo vigilante, aquel que sirve de día y de noche, aquel que está vigilante en guardia, amén, para saber en qué se necesita. Muchas veces somos dirigidos por personas en la iglesia. Llevo unos años donde Dios, yo qué sé, creo que me ha dado la gracia y la capacidad de poder dirigir en el ministerio de Dios, pues poder dirigir a grupo de hermanos, y cuando trabajamos o hacemos la obra en el servicio, pues veo la necesidad que es con fruto y poder dirigir al cuerpo, al pueblo, para que en armonía sirvamos y demos resultado. Y el Espíritu Santo nos lo tiene que mostrar en nosotros. Para eso tenemos que estar vigilantes, con los ojos abiertos, como dice aquí, las lámparas encendidas, para ver dónde está la necesidad. A mí se me viene a la mente que la mies es mucha y los obreros son pocos. Decía Jesús: a la verdad veis que los campos están blancos, están ya para la siega. Y muchos hermanos, como que, no quiero ya hacer comparativas, pero como que no lo vemos realmente, de que hay mucho por hacer en la obra de Dios, en el servicio, el día a día, ahí donde estamos. Y dice: porque estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Yo estaba hoy preguntándome por los lomos. Primeramente decía, ¿qué parte, qué miembro del cuerpo lo conocemos? ¿Dónde está? Porque hablamos de los lomos y decimos, sí, el lomo de cerdo está muy rico a la brasa, a la plancha. Pero el lomo humano, no sé si son unos músculos o son unos... Pero los lomos los tenemos en las espaldas, en la parte interior de la espalda, que es desde la cadera hasta arriba. Es como una cobertura, si lo tocáis, es como un músculo que nos protege la espina dorsal. Yo creo que nos mantiene firmes. Y los lomos, a mí me hablaba el Señor de estar ceñidos. Y estar ceñidos no es tener el cinturón como yo tengo hoy, un cinturón finito, sino en aquellos tiempos los cinturones eran cinturones anchos, que te pillaban realmente toda esta parte de la espalda. En aquellos tiempos la gran parte del trabajo era un trabajo de físico, de carga, de transportar, de llevar, de coger, de edificar, también de, como hemos leído, ¿no? También de quitar. Y estén ceñidos vuestros lomos, que nuestros lomos no se cansen. También he visto que los lomos, como las partes que más se utilizan en el cuerpo, pues se fortalecen, como puede ser un músculo que ejercitamos más de la cuenta, como puede ser unas piernas o los brazos o las manos. Otro día hablaba, yo creo que era con Eduardo, y hablábamos sobre la adaptación y no la evolución. Aquellos pescadores que tienen unas manos grandes de coger las redes, ¿sí? Y Dios te capacita y te ensancha las manos. También ensanchar nuestras espaldas, aquellos que llevan carga. Y a mí me hablaba el Señor de los lomos, ¿no? Aquel que coge la carga, aquel que coge el peso. Amén. Aquel que coge la cruz, que coge el servicio. El servicio quizás en la casa es pues el de limpiar, el de transportar, el de recoger, quizás el trabajo que muchos no hacen
y que está ahí parado y que solamente lo hace el siervo. Estén ceñidos vuestros lomos estén firmes, bien preparados. Aquel que va a coger un peso, va a coger una carga, se ciñe bien las espaldas para no tener una debilidad. Y a mí me hablaba la palabra de Dios de que es necesario que nuestros lomos crezcan, amén, que podamos transportar más que ser transportados. Hay un dicho en el ministerio que se dice: vamos a tirar del carro más que subirnos en el carro, ¿sí? Y en el carro hemos estado subidos muchos y seguimos en la barca de Dios, porque Dios es el que nos lleva. Dice que descarguemos nuestras cargas depositemos nuestras cargas, sí es verdad, pero yo hablo de las cargas ministeriales, las responsabilidades, esa disciplina, discipulado de ser un obrero voluntario que está al servicio desde la mañana hasta la tarde, vigilante, como dice la palabra de Dios. Aquel que tira del carro, aquel que es transportado. El otro día estaba yo leyendo la palabra, no me acuerdo bien, pero decía donde el arca era transportada por las bestias, por los animales, los cuales se cansaban, se fatigaban, y donde ese transporte no ha de ser llevado por los animales, sino tiene que ser un transporte que tiene que ser llevado por los levitas, aquellos que cogen de las varas y entra el arca y es transportado por los sacerdotes, por los levitas, aquellos que cruzan el Jordán, aquellos que para llegar a la tierra prometida tenían que pasar primero por el río Jordán en testimonio, en autoridad, pisar las aguas y después pasar el pueblo y llevar esa carga, amén. Una carga de testimonio, una carga de no quitarnos el cinturón, de ceñirnos, siempre estar ceñidos, de ser testimonio en cada momento, no solamente con nuestras palabras, como compartió hoy con el hermano, sino en un mundo donde hay mucha palabra, mucho charlatán, mucha justificación, mucha explicación, hay mucho doctor, pero hay poco obrero, hay poco que se ciñe, como aquel que dice la toalla en el cinto y lava los pies, muy pocos. Y Dios fue lo primero que hizo en la Santa Cena, y sus propios discípulos, como fue Pedro, pues no lo entendieron. Dijo: no lo entiendes, pero es necesario que lo hagas para poder ser partícipe de lo que es la bendición del servicio de Dios. Amén. Ceñido vuestros lomos, aleluya. ¿Cómo están tus lomos? Yo hoy me tocaba aquí, y a un hermano que seguramente se notará, le he tocado aquí, y he visto a ver si tus lomos están fortalecidos o están flácidos, de no ejercitarlos. Espiritualmente también estoy hablando, preparados para soportar el peso del ministerio, la carga de lo que es el servicio de Dios, el cual hemos de ser acarreadores, transportadores de la bendición de Dios y del servicio de Dios. Amén. ¿Me entendéis? ¿Sí? Ceñidos vuestros lomos, aleluya, y vuestras lámparas encendidas, que nuestras lámparas estén encendidas. El lema de este congreso son vírgenes sensatas, aquellas vírgenes que tenían sus lámparas encendidas de aceite para que cuando llegara el novio les hallara a ellas pues velando, no durmiendo. Estar ceñido en nuestros lomos es estar despiertos, es estar preparados para lo que Dios tenga para nosotros, ser aptos para el servicio, y nuestras lámparas encendidas. Y cuando nuestras lámparas están apagadas no vemos la necesidad. Estamos ahí como aquel que dice, dormidos en la oscuridad. Es necesario el descanso en nuestras vidas naturales, es necesario el dormir, pero nuestro corazón tiene que estar atento. Jesús estaba a la voz. Bueno, Jesús era Dios, pero en medio de la multitud donde estaban todos los discípulos y estaban todos en el ajetreo, Jesús notaba de que había necesidad. ¿Quién me ha tocado mi manto? Hay una persona que tiene necesidad, y esa es la lámpara encendida que tiene que estar en nuestro corazón. Nuestro corazón y nuestra mente a veces están encendidos pues no lo sé, a veces se nos despierta el hambre por comer, a veces se nos despierta placeres en nuestra mente. Nuestra mente a veces está ejercitada para el discernimiento al que quizás pensamos que nos interesa, pero el siervo es el que tiene la lámpara encendida para el servicio, aquel que tiene una lámpara encendida para ver la necesidad en el momento, en la situación, en la ocasión. El otro día yo compartía sobre la parábola del buen samaritano, donde pasó un levita, pasó un sacerdote, y todos iban, eran personas preparadas en la palabra, pero no se dieron cuenta de que era el momento de ayudar a una persona herida. Siguieron hacia adelante, no, ya vendrá otro. Pero el buen samaritano se paró
y tuvo compasión. El Señor no se pasa de largo. El Señor no se pasa y no se da cuenta de nuestra necesidad. Él está atento porque su lámpara está encendida siempre, de día y de noche. Él es el lucero. Amén. Nuestra lámpara, que es el Espíritu Santo, tiene que estar siempre ahí encendido. A veces, como aquel que dice, como hay tiempo en nuestra vida donde como nos olvidamos, pero en cada momento nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Las lámparas para mí es el alma, es el interior de las vidas. Y el encendidas es el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Amén. Aquel que tiene el Espíritu Santo es aquel siervo que está siempre apto, preparado para el servicio de la obra del Señor. Vuelvo a decirlo. Amén. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Amén. Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? De que cuando llegue su Señor de las bodas, pues venga del servicio, venga de las bodas del Cordero, pues cuando llegue y llame, le abran enseguida. Para mí es un símbolo de estar preparado, de estar apto. Amén. Aquel que, como he dicho al principio, ejercita su vida para una función, para una profesión o para, no lo sé, tiene una disciplina en su vida. Aquel que solamente al sonido de la llamada está apto para abrir. Amén. ¿A quién enviaré?, decía Isaías. Envíame a mí, siervo. Aquí estoy, como un siervo inútil, pero aquí estoy, preparado, apto. Y para que cuando llegue y llame y le abran enseguida. Dice, bienaventurado aquellos siervos, los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Aleluya. Estás velando al llamado, al servicio, estás con las manos en el arado. Y muchas de las veces, pues, yo me acuerdo de muchos testimonios de muchos hermanos. Yo me acuerdo de un hermano, el primer ministerio que yo tuve en Remar. Yo estaba en una primera fase de apoyo, llevaba como 6 o 7 meses, y me acuerdo que venía un hermano que se acababa de abrir una casa aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, y el hermano venía porque había salido de nuestra casa, y yo decía, ¿qué tal la nueva casa? Y decía, pues no hay nada que hacer, aquello está vacío, es nueva, está todo destruido, en fin, es que no hay nada que hacer, me han llevado allí, estoy aburrido y no hago nada. Ese hermano tropezó, cayó al poco tiempo, porque aquel que no tiene la mirada puesta o las manos puestas en el arado y mirando en el servicio de servir a Dios o velando para ver en qué poder servir a Dios, pues servirá a otras cosas o vendrá a su mente otros pensamientos. El ocio es lo peor que hay en una persona. Ahí nos viene el engaño del enemigo, pues si no servir a Dios, pues servir al mundo. Y si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al diablo. Y él se fue a servir al diablo, porque cayó en tropiezo, cayó en fornicación. Miguel me echó el manto, no sé por qué, si alguien le habló de mí, bueno, me echó el manto y fui a ese lugar y fue un principio de mi ministerio, 24/24, trabajando, sirviendo. Había visión, porque aquel que tiene la lámpara encendida tiene la visión de Dios, que es inagotable. Es una visión que es celestial y que nunca se acaba, de que no hay tiempo solamente para su Señor y siempre hay cosas que hacer, siempre hay un tiempo y un motivo para estar sirviendo a Dios. Amén. Aquellos los cuales su Señor cuando venga los halle velando, de cierto os digo que se ceñirá, Dios se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Aleluya. Por mucho que nosotros sirvamos, Dios es nuestro servidor. Por mucho que nosotros nos creamos que somos imprescindibles, muchos que pensemos que damos más de la cuenta, muchos que pensamos que somos héroes porque levantamos más que nadie o avanzamos más que nadie, que nos demos cuenta que el Maestro es superior en el todo, porque Él es realmente el que viene a servirnos. Amén. Y el pago, ¿no?, de aquel Señor que viene a su siervo y le ve y le hace que se siente y le sirve. Yo pienso que estar reconfortado, ¿no?, de haber hecho realmente lo que es el servicio de Dios, creo que es una paga bastante más superior que cualquier otra que este mundo pueda dar. No sé si la has experimentado. Amén. Y la Iglesia muchas de las veces está acostumbrada al salario, ese salario que era de sal antiguamente, después un salario en especies, ahora es un salario monetario. El mundo vive, cuanto más me das, quizás más me puedo esforzar, pero como he dicho al principio,
servir por amor. Te das cuenta que lo más reconfortable o el pago más extraordinario que hay es sentir el amor de Dios en tu vida, sentirte que has obrado con, pues en la voluntad de Dios. Amén. Como aquel siervo que yo compartía, que fue llamado, aquel hijo que fue llamado dijo, sí voy y luego no fue, o aquel que dijo no voy y luego sí fue, ¿no? La paga que tuvo, ¿no? Vuelvo a decirlo, ¿no? El salario de ser reconfortado y que Dios te sirve, ¿no? Porque Dios te bendice, dice la palabra de Dios, Dios te ayuda y Dios te da. Dice, aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. A mí me hablaba el Señor de no cansarnos de hacer el bien, dice la palabra de Dios. No os canséis de hacer el bien porque a su tiempo tendréis la recompensa. Y sí he visto que a veces muchos se han cansado de servir. Pues ¿por qué? Pues no lo sé, por el crecimiento de la maldad en este mundo. Mucho amor se ha enfriado. Muchos a lo mejor no hemos recibido ese amor de Dios, de darnos cuenta realmente que es por Él, que es gracias a Él. Pero sí vemos, ¿no?, de que hay muchas vigilias, como puede decir el tiempo, donde a veces ese servicio se apaga. Ya no es tiempo de servir, ya es tiempo de que otros me sirvan. Amén. Cuando nos hacemos mayores, pues nuestras fuerzas se debilitan, se cansan. Yo, orando sobre esto, pues tenía el respaldo de un ministerio en el cual estoy, que somos manos, somos pies, somos boca también, pero sobre todo somos manos de Dios. Trabajamos mucho, nos sacrificamos mucho, damos el 100%, como hemos compartido tantas veces, pero a veces nos cansamos. Pero tenemos que darnos cuenta que nuestro servicio ha de ser espiritual. Amén. Tiene que ser como María, porque Marta también estaba al servicio, pero no estaba a los pies de Jesús, escuchando la voz, la dirección de Dios. Y no nos debemos de cansar de aquel que se hace mayor en medio de mí es el que sirve. Y nosotros, en toda la vigilia de nuestra vida, con el paso de los años, no podemos bajar la guardia. Amén. Y hablo por los hermanos mayores, muchos que se han cansado y han bajado sus brazos. O intentamos, el enemigo quiere bajarnos nuestros brazos, que tengamos nuestros brazos levantados firmes, sabiendo que nuestro servicio tiene que ser hasta el final. Amén. Y bueno, leía en Lucas 22, versículo 27, y nos hace una pregunta, dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿O no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Esto viene por revelación del Espíritu Santo, no porque lo diga el pastor, es porque Dios lo revela en nuestra vida. Vivimos en un mundo de enseñanza, vuelvo a compartirlo, ¿no?, de prepararnos, de capacitarnos para hacer algo, para sentarnos en la mesa, para que nos sirvan. Aquel rey que se sirve y tiene tantos siervos que le están sirviendo. Vivimos en un mundo de comodidad, vivimos en un mundo de poco compromiso. No hay compromiso. Hablaba estas semanas con unos hermanos que hacíamos un llamado de hombres y decíamos, si queremos ser voluntarios vamos a comprometernos, que nuestro sí sea así, nuestros horarios, nuestros tiempos, nuestra disciplina, como estoy diciendo. Pero a veces no lo hay, ese compromiso con Dios. Hay otros compromisos primero. Déjame que entierre a mi padre, déjame que arregle mis negocios, déjame que haga aquello y después te serviré, ¿no? Y preparamos nuestras familias para que sean algo, ¿no? Nuestros hijos, tú aprende una profesión y que puedas tener toda la comodidad, que no te falte nada, pero al final te das cuenta que lo principal es agradar a Dios, tener un corazón que agrade a Dios, tener una vida que esté en comunión, en contacto con Dios, para que recibamos la bendición en nosotros. Amén. ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Sentarte a la mesa? No. En la carne nos gusta sentarnos en la mesa, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta? La comodidad de cómo estoy hablando. Pues, ¿a quién no le gusta? A muchos haber nacido ricos, pero qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues porque
Estamos acostumbrados a ser servidos, pero tenemos que aprender, como dice la palabra de Dios, y dijo Jesús: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Estamos en un tiempo de bodas. Yo desde que estoy en Remar, cada año hay más bodas, hay más. Y yo el otro día le hice una promesa a mi esposa, le dije: no me voy a sentar más en una mesa, que me invite. Me siento a veces como violentado, ¿no?, de que me sirvan propios hermanos, propias hermanas. Es bonito servir a los hermanos mayores, pero yo me gozo más estando de pie y sirviendo. Y lo digo así de claro, más que estar en la mesa que te sirva. Y tenemos que aprender en lo poco, en lo básico, en lo sencillo, para darnos cuenta después que Dios nos ponga en lo mucho. Amén. Aquel que se sirve es aquel que viene preparado con sus herramientas, que viene dispuesto, como he dicho antes, ceñido, con la lámpara encendida. No vengo hoy preparado, hoy no es el día. Perdonadme, pero no traigo el traje de faena. No vengo infundado. Hoy vengo de traje, hoy es un día diferente. Siempre. Amén. A mí me daba esta palabra: más yo soy entre vosotros como el que sirve. Aleluya. Me rompe reconocer que Dios es nuestro servidor. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Por lo tanto, preparémonos para que nuestra vida, como herramienta, no haga daño a las manos de Dios. Aquella herramienta que no ha sido utilizada por Dios porque es dura, es erosiva y es rebelde, y en definitiva al final Dios deja de utilizarla. Hay herramientas que utiliza el maestro que son siempre las mismas. ¿Por qué? Muchos hermanos vienen a hablar conmigo: no cuentas conmigo, no cuentas como autoridad, no cuentas. ¿Por qué? Pues porque es difícil manejarte, es difícil guiarte, y al final puedes ministrar y puedes aconsejar, pero al final te tiene que revelar Dios el plan para el cual te ha llamado, ha venido a tu vida, te ha quitado esa fiebre, te ha quitado esa lacra, te ha sanado. Y cuando te das cuenta, ay amigo, eres útil en las manos de Dios al 100%, al 100%, siendo realmente la herramienta útil primera para el llamado de las manos de Dios. Amén. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aleluya. Ser siervos es el mensaje que hoy quería traeros. En Filipenses hay muchas doctrinas, hay mucha palabra, como vuelvo a decirlo, hay mucha predicación, y por la palabra viene la fe, y la fe viene por el oír y escuchar la palabra de Dios. Pero vivimos en tiempo de muchas doctrinas. He escuchado la doctrina de la prosperidad en muchos lugares, he escuchado el pare de sufrir también en muchas iglesias, pero es que el servicio es un sacrificio, es estar al dolor, es estar a la necesidad, es tener esa lámpara encendida, es saber que esa persona está sufriendo, es saber que hay esa necesidad y ahí he de cubrirla, porque el Señor me va a dar la gracia para poder hacerlo, para poder libertar, para poder exhortar, para poder hacer la obra. Y Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el sentir de Jesús es bendecirnos. El sentir de Jesús no es maldecir. El sentir de Jesús no es hacer daño. Y yo creo que lo que debemos de tener el Espíritu Santo en nuestra vida tiene que estar el sentir de Jesús, el mismo sentir de Dios. No podemos ser superiores al Maestro. Y si somos superiores al Maestro, es las cualidades del Maestro que nos enseña. Y la hemos leído, ¿no? En estar siempre a su servicio, ¿no? De la obra del necesitado. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Y a veces nos aferramos a nosotros, al hombre, es que necesito mi tiempo, es que realmente no es justo, es que realmente necesito vivir, no lo sé, tantas cosas que he escuchado, ¿no? He compartido la palabra de Pablo, como dijo que yo soy
soy utensilio de Jesús, soy preso en las manos del Señor, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Amén. Tenemos un ejemplo hasta el final. A veces nos cansamos y decimos, aquí se acabó. Pero tenemos que encontrar las fuerzas, la llenura del Espíritu Santo para poder ser obedientes y obedientes hasta la muerte en cruz. A mí me hablaba de humildad y de obediencia. Un siervo no puede ser siervo si no es humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y a veces falta humildad. Y cuando no hay humildad hay orgullo. Hemos aprendido en este ministerio que la palabra orgullo no es una palabra que viene en la palabra y es una palabra que no es correcta, a lo que satisfacción, honra, pero orgullo es lo contrario a humilde, a ser manso, a ser humilde. Aquel que es humilde, aquel que está sujeto. Amén. Y hay muchos que no son humildes, que están como ovejas sin pastor, dice la palabra de Dios. Como Jesús tenía esa compasión, pero muchos no quieren sujetarse porque no quieren servir, quieren ser servidos. Y no conozco yo otro camino más que el espíritu del servicio, aquellos que hemos encontrado el camino del Señor. Amén. Y obediencia, obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Ponte de pie conmigo, vamos a orar, aleluya, y hacer una reflexión. Tenemos Santa Cena y la palabra es para reflexionar, para meditar en ella, recibirla y ver nuestras convicciones, nuestros caminos, nuestro día a día, nuestra semana y ver si tenemos esa libertad en Cristo Jesús, esa libertad de que Dios pueda obrar en nosotros en momento. ¿Cómo está tu agenda? Esa agenda que está tan cubierta de ocupaciones, y a veces cuando tienes que preguntar algo hay que abrir la agenda y decir hoy no puedo, mañana sí puedo, no lo sé, tengo un compromiso. Ay, amigo, tú imaginas el siervo que va a su Señor y mira esa agenda a ver si cuándo es el tiempo o es el momento, o aquel que está dispuesto. Amén. Y también ese vaso o ese utensilio que está preparado, apto, aunque pase el tiempo, no deja de ser, no deja de obrar, no deja de amar, no deja de infundir, porque todo es el Espíritu Santo. Todo en nuestra vida es el Espíritu. Así que, Señor, gracias por estar en nuestra vida y por habernos ayudado tanto, bendito Dios, Señor. Yo declaro que te necesito en mi vida siempre, porque eres mi fiel ayudador, eres fiel consejero, eres, Dios mío, el que ha muerto por mí, por mis pecados, sin merecerlo, pero, Señor, moriste en la cruz para servir y para humillarte y para mostrar que la humildad y la obediencia en ti es inagotable, bendito Dios, Señor. Gracias por estar siempre, Señor, Dios mío, velando en nuestras vidas, cuidándonos, protegiéndonos, como aquel que nos cuida de tantos ataques que hay del diablo, tantos ataques que hay del enemigo, Señor. Señor, queremos liberarnos, Dios mío, y ser una iglesia servicial, tener un espíritu de servicio. Señor, tanto trata nuestra vida a veces, Dios mío, tanto a veces hay cosas que no comprendemos, pero quizás es porque somos orgullosos y pensamos con nuestra mente. Señor, que tú seas nuestra mente, que tú seas nuestra cabeza, siempre, en todo momento, que tú seas nuestra dirección, que realmente tengamos revelación del Espíritu Santo para poder estar siempre al servicio, como aquel siervo vigilante, Señor, aquel que vigila con sus lomos ceñidos y su lámpara encendida, Señor. Dios mío, queremos ser como tú, Dios mío, y queremos aprender de ti, que no sea solamente de palabra ni de pensamiento, sino que sea de acción, que se puedan ver frutos en nuestra vida de que somos tus siervos. Ahí donde nos pongas, ahí donde nos capacites, Señor, ahí donde nos des la gracia, Señor, que podamos servir, ser útiles en tus manos, Señor.
Bendícenos, Dios mío, y danos esa gracia. Aleluya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.